2. Perdí contacto con Valdés hace un par de años. Me confesó, frente a un café americano con una nube de leche, el escritor y periodista español J. J. Benítez. La conversación ocurrió el sábado 12 de noviembre de 2011, un día después de que ambos presentáramos en la Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, su último libro, Caballo de Troya 9. Quedamos de continuar la plática en vista de una entrevista para el diario La Tercera. La cita fue en un café Starbucks casi en la esquina de Callao con el Bosque, en la comuna de Las Condes, a unos 50 metros de donde se hospedaba el autor de la saga de thriller históricos y conspirativos más exitosa de habla hispana. Benítez acudió a la entrevista junto a su esposa Raquel, que es quien le lleva las cuentas en redes sociales. Y contesto su correo electrónico, porque Juanjo no usa internet, lo delató. Por paranoia, supongo, creo que el comentario no le cayó muy bien al escritor y ufólogo español, porque viró de inmediato hacia los pendientes de la jornada del viernes. El cabo Valdés vive en Temuco, le digo, y por mucho tiempo se le ha buscado para que escriba su versión de los hechos acontecidos en 1977. Durante mi paso como editor de Muy Interesante, le ofrecimos las páginas de la revista, pero siempre la respuesta era la misma. Tenía un compromiso con J. Benítez. Y es verdad, es uno de mis trabajos pendientes más añorados, que no se ha concretado porque Valdés de un día para otro optó por olvidar el asunto. Y como entenderás, es un asunto complejo, partiendo y terminando en el detalle de que nos separa un océano. Si el cabo Valdés no quiere participar, respeto su decisión. Tengo entendido que es por sus creencias religiosas. Efectivamente, es cristiano evangélico y ha declarado que su experiencia no tuvo que ver con un ovni, sino con una manifestación diabólica. Creo que su reticencia a trabajar conmigo se debe más bien a Caballo de Troya. A las iglesias cristianas, ya sean católicas, evangelistas o protestantes, no les gusta la visión de Jesús de Nazaret plasmada en esos libros, y que es mi visión del maestro. ¿Cómo conociste el caso del cabo Valdés? Como la mayoría de los ufólogos de esos años. 1977 fue un año caliente para la disciplina. Por un lado se estrenó Encuentros en la tercera fase y por otro este caso, que nos reventó la cabeza a todos. Incluía militares, una abducción, un viaje en el tiempo, el guión era perfecto, absolutamente hollywoodense. Además, todo dentro del marco de una dictadura militar. Fue una historia que, por años, debimos manejar desde los supuestos. Por entonces yo viajaba bastante a Perú con el propósito de reportear para los que serían mis primeros 2 libros. ¿Existió otra humanidad? Y OVNIS SOS a la humanidad. Aprovechaba la cercanía para averiguar más respecto del cabo Valdés. Pero finalmente viajaste a Chile a investigar el caso en terreno. Sí, en 1989 bebe su café. Ocurre que uno de los detalles que más me impresionó del caso Valdés es que todas las comunicaciones oficiales de parte del ejército venían con la firma de Pinochet. El dictador en persona probaba qué se decía y qué no se decía del caso. Por eso decidí ir a la fuente directa, que no era Valdés, sino Augusto Pinochet. A través de la embajada concerté entrevista con el general, lo que era muy complejo por la fecha. Esto habrá sido en abril del 89 y ese año ustedes decidían por plebiscito la continuidad del régimen, entonces las preocupaciones del gobernante estaban en cualquier parte menos en este planeta. Suena raro decir en este planeta. Sí, suena raro, se ríe. Finalmente, Pinochet accedió a reunirse conmigo. Yo viajé desde España y me hospedé en un hotel que quedaba enfrente del Palacio de la Moneda. ¿El Hotel Carrera? Creo que sí. Imaginaba que la reunión iba a desarrollarse en la sede de gobierno, pero no fue así. La escolta militar de Pinochet pasó a buscarme y me llevaron a la casa de Pinochet. Casa que quedaba en una montaña, pensé de inmediato en lo Curro. No,
en un barrio residencial y muy parecido a este. Estábamos en el límite de Providencia con Las Condes, con hartos árboles. De hecho, es por acá cerca, apunté, la casa de calle Presidente Errázuriz. A pocos minutos caminando en esa dirección, indiqué por Callao hacia el oriente. ¿Cómo fue la reunión? Muy amable y acogedora. En mi cabeza tenía esa idea de dictador latinoamericano de Hollywood, pero Pinochet me pareció un caballero amable, muy culto e informado. Me asustó todo lo que sabía de mí. Según él, había leído trabajos míos, pero yo estoy seguro que hubo inteligencia militar de por medio. Tenía algunos libros de mi autoría y me pidió que se los firmara. ¿Qué libros? Si mal no recuerdo, Caballo de Troya 1 y El misterio de Guadalupe, pero no sabría decirte. Muy difícil dedicarle un libro a un dictador. Complicado, pero era su casa, yo su invitado, y yo estaba ahí por interés profesional. Hablamos cerca de 4 horas. El general sabía mucho de fenomenología ovni. Realmente me sorprendió. Entendía conceptos como encuentros cercanos, luces nocturnas, discos diurnos, autores como Jacques Vallée, Charles Berlitz o Donald Keoye. Lo que sí, evadió cada una de mis consultas respecto del caso Valdés. Sin demasiados rodeos me dijo que no había ocurrido nada y que las pericias de expertos del Ejército de Chile habían concluido que los conscriptos de la patrulla de Valdés confundieron las luces de helicópteros con discos voladores. Sin embargo, todos los comunicados de la fecha tienen la firma de Pinochet, como acabas de decírmelo. Exacto, y de acuerdo a su versión, la de Pinochet, marcó, se debía al inestable clima del país en 1977, no solo interno, sino en las fronteras, con Perú por el norte y Argentina por el sur. Entiendo que estuvieron a punto de irse a una guerra. ¿Entiendes bien? Lo curioso del asunto, volvió a beber, es que a pesar de su negativa a hablar del cabo Valdés, el general me relató una experiencia que él mismo había tenido. Pinochet, debo haber levantado la voz. Sí, en septiembre de 1986, un día antes del atentado en su contra, que fue el 7 de septiembre. Estamos hablando entonces del sábado 6 de septiembre. Supongo. Tomó una pajilla para revolver lo que quedaba de café mientras Raquel fotografiaba nuestra charla. De acuerdo al relato de Pinochet, se encontraba junto a su familia y escolta fuera de Santiago. En el Cajón del Maipo, un sector precordillerano al sureste de Santiago, le hizo un dibujo a Benítez en una servilleta con la ubicación del Cajón del Maipo respecto de Santiago. La noche previa al atentado en su contra, prosiguió el escritor, original de Navarra, los guardias y escoltas de Pinochet comenzaron a gritar. El general salió al patio de la casa donde se encontraba y vio encima un objeto lenticular y luminoso, como una nube, que cambiaba de colores y se movía despacio, tras estar estático. De acuerdo a su versión, el ovni se posó a no más de 30 metros de alto y no hacía ruido, lo que le hizo concluir que había experimentado un encuentro cercano del primer tipo. Algunos de los escoltas de Pinochet sacaron sus armas y dispararon, pero él los detuvo. De acuerdo al general, el incidente fue una suerte de advertencia de lo que sucedería al día siguiente. El atentado. Sí, Pinochet era bastante de la idea de que los extraterrestres cumplían la función de los ángeles. Los astronautas de Yahvé. Cito el título de uno de sus libros más célebres. Aprovecho el paréntesis para hablarle a Benítez acerca de que el Cajón del Maipo es uno de los sitios con más avistamientos inusuales en Chile. Le cuento además mi malograda experiencia junto a FUPEC. Entonces no hablaron de Valdés, regreso a lo relevante. Solo evasivas, y luego, tras unas 4 horas y de tomar el té, envió a su escolta a devolverme al hotel. Ahí comienza lo más inusual de esta experiencia. Recuerdo que me acosté tarde, anotando los eventos con Pinochet, cada detalle, para un posible libro respecto de la vinculación ovni con la dictadura chilena. A la mañana siguiente aún no me levantaba cuando recibí un llamado a la habitación. Me informaban que me esperaban en el lobby.
Me vestí rápido y bajé. Era uno de los edecanes militares de Pinochet y tenía en su mano una carpeta gruesa, con muchos papeles. Mi general le envía esto de regalo, por la conversación de ayer. Fueron sus palabras. ¿Qué era? Toda la investigación militar del caso Valdés, que se suponía era secreta tras el decreto 1281 de la ley chilena. Los papeles incluían informes militares y psicológicos de cada uno de los militares involucrados en el evento, aunque he de decir que no agregaban nada que ya no se conociera. El relato era el que todos hemos oído del caso Valdés. No hay conclusiones más allá de posibles hipótesis, como alucinación colectiva o error al identificar una nave aérea tipo helicóptero. Nada de ovnis. Se le consideraba la menos probable de las hipótesis, al menos en los papeles que me entregó Pinochet. Y acerca del viaje en el tiempo del cabo Valdés, su barba de 5 días, el reloj adelantado, nada, de eso nada. Respiró profundo. Regresé a Chile 3 meses después para entrevistarme con Valdés, donde surgió la idea de hacer el libro a 4 manos. Conversaciones que, como ya sabes, no han llegado a ningún puerto, aunque confío en que algún día ese libro saldrá a la luz. En esa oportunidad insistí en volver a reunirme con Pinochet, oportunidad que esta vez se dio en el Palacio de la Moneda. La reunión fue más breve. Básicamente le agradecí por los documentos entregados y le pedí autorización para visitar los regimientos donde ocurrió la aventura de Valdés. Me dijo que no había problema. Te lo recalco. Augusto Pinochet fue un sujeto encantador conmigo, un caballero. Le pregunté las razones de por qué en la primera reunión había eludido mis preguntas sobre el incidente Valdés. ¿Sabes lo que me contestó? Negué con la cabeza. No le hablé con la verdad, porque aunque usted no me crea, los gringos estaban grabando todas mis conversaciones. Meses después se lo conté a un colega español y él me contó que Pinochet estaba seguro que el atentado en su contra, el de 1986, no lo habían planeado fuerzas de izquierda, sino la inteligencia de Estados Unidos que quería eliminarlo. Sí, tengo entendido que eso creía, respiré. Juan José, desde tu experiencia, ¿qué crees tú que ocurrió en Yuscuma en 1977? Yo no tengo dudas de lo que sucedió allá. Dio un sorbo a su café. La madrugada del 25 de abril de 1977 empezó a hacer memoria una patrulla militar de 7 conscriptos a cargo del cabo Armando Valdés se encontraba en una pesebrera cuidando unos caballos, cuando de pronto aparecieron sobre ellos 2 objetos luminosos muy brillantes, uno de los cuales aterrizó cerca de donde se encontraban. Valdés decidió ir a explorar y fue literalmente tragado por la luz. Sus compañeros desesperaron de terror. Entonces, tras 15 minutos, Valdés regresó de la luz. Lucía barba de 5 días y el reloj adelantado en igual cantidad de tiempo. Valdés cayó en una especie de trance y pronunció la que quizás sea la frase más inquietante de la ufología moderna. Ustedes nunca sabrán, pronuncié yo. ¿Quiénes somos ni de dónde venimos?, completó el periodista y escritor español, pero volveremos. Valdés dice que todo fue un engaño, que no ocurrió nada, repliqué. Valdés puede decir lo que quiera, pero hay un detalle. ¿Qué detalle? Hubo otros 7 testigos y ellos sí aseguran que allá, en el norte de Chile, pasó algo extraordinario.